En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000, gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, envío un saludo muy especial a Ada Caballero. Yo siempre digo, Josema, se va a reincorporar mañana, pero está con muchas tareas, por eso no me está acompañando, pero desde la próxima semana ya estará acá firme como siempre. Y les saludo también muy especialmente a los compañeros que hacen posible la puesta al aire de este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Gustavo Masi, director de la Cámara Vial Paraguaya Cavialpa. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Prince, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia de Radio 1000. Un gusto estar acá contigo y vamos a compartir un poco este tiempo con ustedes, ¿verdad? Así es, gracias por la predisposición, por supuesto, Gustavo, con muchísimas novedades y también ciertamente preocupaciones, pero lo importante es que se está hablando, no es que se está dejando de lado, así que hay cierta dosis de expectativas de que se pueda de alguna manera seguir avanzando, y estamos hablando del sector justamente que forma parte clave de la economía, del sector de la construcción y obviamente vinculado también a toda la esfera o al espectro del Estado. Me gustaría arrancar, Gustavo, con una evaluación, si es posible, de lo que ha sido este primer semestre, ya cierre completo. De hecho, estamos empezando agosto, pero para tomarlo como un cierre de lo que ha venido siendo la dinámica del sector de la construcción en su conjunto aquí en Paraguay. Bueno, para mí, Prince, el sector, lo que fue este primer semestre del 2026, lo podemos catalogar como que vivimos un panorama mixto, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que fue la ejecución de los contratos, la ejecución física de las obras, realmente fue un semestre récord. Eso se puede ver en la ejecución del Ministerio de Obras Públicas, las principales obras que se están llevando adelante en este momento, como son el Corredor Bioceánico, la Ruta 12, e importantes obras urbanas como la Avenida Avelino Martínez, o también lo que sería el corredor que va por el costado del aeropuerto. Están llevando adelante números importantes en lo que son las ejecuciones. Eso se puede notar y se ve dentro de lo que son los números del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas cerró este primer semestre con una ejecución récord en los últimos 10 años, pero seguimos enfrentando ciertos problemas financieros, ¿verdad? Y a nivel empresarial dificultan un poco lo que eso representa, ya que seguimos con importantes problemas de liquidez. Si bien es cierto y hay que reconocer, en estos últimos 3 meses el gobierno ha hecho un esfuerzo importante para cumplir con nosotros los contratistas, y eso también nos permitió que nosotros también podamos salir un poco y honrar esos atrasos que teníamos pendientes con nuestros proveedores, que de cierta manera también ayudó e impactó en que la ejecución física de las obras se mantenga a un ritmo acelerado, ¿verdad? Entonces, hoy podemos decir ya con el diario del lunes que lo que fue el primer semestre del 2026 comenzamos muy mal. Te acordarás la primera entrevista que tuvimos. Este espacio, claro.
comenzamos muy mal, pero cerramos con una perspectiva positiva. Si bien, a pesar de todo, los contratistas de cierta manera salimos a demostrar en la cancha de que tenemos la capacidad de poder llevar adelante estos proyectos tan ambiciosos. Y bueno, hoy nos hemos envuelto en ciertas dificultades nuevamente, pero bueno, tenemos una buena perspectiva de que esto se podrá solucionar en los próximos meses. Queremos cerrar bien el año, queremos poder disponibilizar la infraestructura que estamos llevando adelante en el menor tiempo posible a todos los compatriotas, así que estamos con perspectivas positivas para el cierre del año. Estas ejecuciones, Gustavo, ¿están financiadas, calzadas o forma parte de este proceso justamente de ir llevando adelante obras y después se va como de alguna manera financiando, o tenía calce presupuestario cuando estamos haciendo una evaluación del primer semestre? Sí, bueno, es importante agotar eso, que la mayor parte de las obras que hoy en día se están llevando adelante del Ministerio de Obras Públicas, te diría que entre un 70 y 80% son de fuente de financiamiento externa. Eso quiere decir que son préstamos tomados por el país con entes multilaterales, llámese la CAF, el BID, el Banco Mundial y otros organismos que le prestan dinero al país, y en una menor medida con lo que serían los recursos propios del Tesoro. Entonces, sí. El problema que nosotros nos veníamos enfrentando era un problema presupuestario, ¿no? El presupuesto general de gastos de la Nación para lo que sería el 2026 es un presupuesto muy acotado para la perspectiva de ejecución de las obras. Hasta hoy ese presupuesto todavía no ha sufrido una modificación, venimos trabajando en esa modificación. Entendemos que después del anuncio que se hizo esta semana de que se elevaría el déficit y que se está trabajando en eso, el principal impacto sería con obras públicas, ya que no hay otra manera de elevar el presupuesto que no sea elevando el déficit. Así que desde ese punto de vista lo que nosotros nos veníamos enfrentando era más que nada como una cierta ralentización en los pagos, debido a un cuidado que tenía el Estado de los números macroeconómicos del déficit fiscal. Entonces, Gustavo, con respecto a esto que mencionabas de la deuda, y en más de una ocasión cuando conversábamos contigo y con el sector, hablaban de una deuda de aproximadamente, si mal no recuerdo, $300 millones, que no incluía en ese sentido los intereses, porque ese es otro tratamiento independiente, por más que forme parte de la deuda. Corrígeme más los datos. De alguna manera se terminó pagando parcialmente esa deuda, y yo entiendo la dinámica justamente del sector, que es como se paga y se vuelve a generar, o sea, no hay un parate total en ese sentido. ¿Cómo funciona finalmente y si se calzó totalmente esa deuda o no? Bueno, nosotros pasamos el año 2025 al año 2026 con una deuda de aproximadamente $220 millones. Difiere un poco el número si es que tomamos un tipo de dólar o otro tipo de dólar, ¿verdad? Entonces, pero la realidad es aproximadamente $220 millones en lo que serían los certificados adeudados. Clarísimo. Y $110 millones en intereses por atraso por mora del Estado con los contratistas. Eso está consagrado en todos los contratos que nosotros firmamos con el gobierno. Y ese punto en particular todavía no ha sido honrado. Hoy sí te puedo decir que agosto del 2026, gran parte de lo que fue la deuda, te diría que en un 90 o 95% ha sido honrada la deuda que venimos del 2025 al 2026. Pero también es importante aclarar de que es así mismo como manifestabas, Prince. Nosotros seguimos trabajando, entonces los niveles de endeudamiento continúan, es normal, no sé, el Ministerio de Obras Públicas tiene una ejecución promedio entre 60 y 80 millones de dólares, eso varía mes a mes, pero está en torno a esos números. Entonces la realidad es que sí, en los últimos meses hubo una inyección muy fuerte de parte del gobierno, se cumplieron ciertos compromisos. Yo sabía, la verdad es que desde que entró el ministro Lovera es digno de reconocer que todo compromiso que ha asumido con nuestro sector ha cumplido a cabalidad. El mes pasado habilitó un plan de caja de $100 millones, que fue un compromiso que él había tomado, que en el mes de julio le iba a habilitar un presupuesto de un plan financiero de $100 millones. Eso realmente lo hizo. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros es muy importante que se haya cumplido con el compromiso. Nosotros lo que sí hoy estamos un poco preocupados es de acá en adelante, ¿no? Nosotros estamos necesitando una ampliación presupuestaria, lo venimos manifestando desde noviembre del año pasado, ¿verdad? Que el presupuesto es muy acotado
en base a nuestros números, la ampliación debería rondar los 200 o 300 millones de dólares para poder llegar con cierta holgura, no te diría total, porque va a quedar una deuda para el año 2027 de este presupuesto, pero sí nos va a permitir a nosotros poder seguir trabajando al término del año y llegar con una mejor perspectiva al 2027 y sí, bueno, trabajar en lo que sería el presupuesto 2027 para que este problema de una vez por todas se acabe y no tener que estar siendo tan reiterativos. Creo, Prince, que la audiencia también un poco ya está cansada de todos los años el mismo problema presupuestario, qué es lo que pasa. Si en teoría uno consagra dentro del contrato ciertos valores, debería de eso poder honrarlo en tiempo y forma. Totalmente. Como para ir aterrizando el concepto nada más, Gustavo, hablabas de una ampliación presupuestaria, entiéndase que dentro de lo que se contempla en el plan de gastos de un determinado ejercicio y puntualmente este 2026, se contemplaba una inversión por un determinado monto. Eso de alguna manera en el primer semestre ya se agotó, por eso se va a recurrir o se está recurriendo de alguna manera a este pedido de ampliación presupuestaria que tiene que venir obviamente del Ministerio de Economía y Finanzas para el Congreso, que habilite la nueva línea, por decirlo de alguna manera, de aquí a fin de año. Es eso y en eso están trabajando. Es así mismo, nosotros venimos hace 3 meses trabajando con el Ministerio de Obras Públicas en determinar ese monto de cuánto sería la ampliación presupuestaria. Como te digo, las estimaciones son entre 200 y 300 millones de dólares, ya va a depender del Ministerio de Economía de cuándo se envía eso al Congreso, pero también entendemos que como acá hay préstamos importantes, son préstamos que se han establecido vía ley, todo préstamo se tiene que ir al Congreso, se emite un decreto, o sea, tiene todo el proceso como cualquier ley, o sea, una ley de préstamo, entonces entendemos que de cierta manera una parte se puede abonar por afuera del presupuesto, ¿verdad? Ya que son préstamos, la ley de préstamos te establece ciertas variaciones. Pero bueno, lo importante es trabajar en esta ampliación y que por sobre todas las cosas el Congreso acompañe la ampliación. Como para clarificar nada más el concepto también, Gustavo, de este paquete de 200, 300 millones de dólares de lo que se pretende en materia de ampliación presupuestaria, el componente de nuevas obras, repago, ¿se puede discriminar o todavía no está bien en detalle eso? Es que, a ver, nuevas obras, hay muchas obras que se iniciaron el año pasado que hoy ya no tienen más presupuesto disponible, entonces se tuvieron que hacer muchas reprogramaciones también. Entonces ciertas obras que contaban con presupuesto para este año, ese presupuesto se tuvo que usar para darle línea presupuestaria a otros contratos, ¿verdad? Ir viendo para poder ir pagando la deuda vieja, ¿verdad? Que al final del día es interés de todos que la deuda vieja se honre y se liquide ese expediente, ¿no? Ya queremos dejar esa deuda en el pasado y ya mirar hacia el futuro con una mejor perspectiva. Entonces es difícil discriminar esos 200, 300 millones que específicamente si es para obra nueva, pero básicamente todas las obras que recién ahora se están empezando a licitar impactarían recién en el ejercicio 2027. O sea, hay proyectos que se están empezando a licitar, lo máximo de lo que se podría llegar es al pago al anticipo antes de que termine el año, pero no representa un número muy alto, ¿verdad? El componente de intereses, ¿cómo quedó eso también? Porque si mal no recuerdo, contigo conversando me habías dicho que eso iba a entrar por el Congreso Nacional, una normativa especial que de alguna manera reconozca lo que ya se reconoció incluso antes en el acuerdo. ¿Cómo quedó eso, Gustavo? ¿Y qué perspectivas tienen también? Porque es un monto relativamente interesante e importante que imagino impacta para el sector. Sí, totalmente. O sea, el tema de los intereses por mora es realmente un monto para nosotros importante. Nosotros no tenemos los márgenes que uno supone, entonces para nosotros todo eso que a nosotros ya nos sacaron, pues es un dinero el cual el banco ya se quedó en su momento. Nosotros tuvimos que poner en nuestro bolsillo en muchos casos para poder cubrir esos préstamos a los cuales tuvimos que recurrir, porque es importante entender, cualquier persona que se dedique a cualquier tipo de construcción, entenderá que lo peor que uno puede hacer es parar una obra, ¿no? Es demasiado costoso, te puede llevar a la empresa a la quiebra. O sea, parar una obra realmente tiene muchas implicancias. Uno cuando inicia una obra la tiene que terminar en tiempo y forma si es que quiere generar algún tipo de beneficio. Entonces el pago de los intereses lo que representa es el reconocimiento al esfuerzo al cual fue sometida la industria de la construcción. Entonces
hoy la realidad de eso es que todavía se sigue tratando en el Congreso la ley, se está haciendo una ley especial por un malentendido de cierta manera, en el cual hay un sector del Estado que entiende que el hecho de no haber establecido una resalva en el recibo de cuando te hicieron el pago del capital, que vos no hayas dejado una resalva, de que todavía se te debían intereses, eso implicaría algún problema legal al que abone ese monto, ¿verdad? Siendo que esto históricamente siempre se ha abonado con o sin resalva, o sea, sí, es la verdad, porque está consagrado en un contrato. En el contrato se establece que los montos de los intereses por mora, y ahí es muy importante mencionar, nosotros no elaboramos los contratos. Los contratos los elabora el comitente, en este caso en su mayoría el Ministerio de Obras Públicas. Son ellos los que establecen las tasas, son ellos los que establecen los montos. Nosotros ofertamos el bien o el servicio al cual estamos, en este caso son las obras, y aceptamos esas condiciones y ofertamos en base a eso, ¿no? A esas condiciones que ellos son los que pusieron. Nosotros no tenemos ningún poder en cambiar ni siquiera la menor cláusula escrita en ese contrato. Y de hecho el 95% o te diría más, el 99% de ese contrato es una protección total para el Estado, que en este caso es el comitente, y es una desventaja para el contratista, que en este caso somos nosotros. La única cláusula que a nosotros de cierta manera nos permite una ventaja, por así llamarlo, o poder recuperar nuestros sobrecostos financieros, es la cláusula de interés por mora. Entonces lo único que nosotros pedimos es que eso se reconozca, ¿verdad? Ya que está consagrado en un contrato, debería regir la seguridad jurídica. Es demasiado importante, es la forma en la cual nosotros nos demostramos al mundo, y para nosotros es muy importante que el Estado paraguayo reconozca tal cual está escrito en los contratos. De hecho, para que se mida la buena voluntad de la industria de la construcción, nosotros hemos aceptado una rebaja en ese valor que figura en nuestros contratos. Y probablemente nosotros salgamos perdiendo, pero bueno, o sea, para que vean la intención nuestra de decir, ok, nosotros somos paraguayos y entendemos la situación del erario público, pero lo único que pedimos es que esto se cumpla en el menor tiempo posible. ¿Hubo un renunciamiento puntual entonces? Hubo un renunciamiento puntual. ¿Monto aproximado, porcentaje? De los 110 millones renunciamos a casi 50, 60 millones. Ok. O sea, básicamente a la mitad. Perfecto. Ese dato no tenía en el radar. Sí, sí. Muy interesante. ¿Te parece, Gustavo, que hagamos una primera pausa y a la vuelta seguimos conversando? Porque me queda también pendiente algo que dijiste dentro de tu exposición, lo de el escenario 2027. El 2026 está ahí en veremos todavía, pero el 2027 está mucho más incierto, y con problemas de caja, con un plan nuevo, al parecer, de convergencia del déficit fiscal al 1.5% del Producto Interno Bruto, como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, va a generar también nuevas presiones para el escenario 2027, y hablar un poco qué alternativas también quizás se manejan. Sé que no es el campo de ustedes, que no deben de ver, sí, tienen que buscar quizás la herramienta de APP, de otros instrumentos, sino tiene que ser el propio Estado el que tenga que poner ese tipo de alternativas de financiamiento. Pero me gustaría igual explorar contigo, porque sé que también tenés amplio conocimiento de cómo funciona en la región, que quizás sirva de ejemplo relativo para Paraguay. ¿Te parece? Totalmente. Vamos a seguir conversando con Gustavo Masi, directivo de la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa. Seguimos en compañía de Gustavo Masi, directivo de la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa. Gustavo, te planteaba lo siguiente. Decíamos, un primer semestre con un comportamiento relativamente mixto. Al inicio medio complicado, pero después como se fueron acomodando ciertamente. El segundo semestre podría, y esto yo lo califico, de cierta incertidumbre, porque hay un planteamiento de una ampliación presupuestaria por verse. Sin embargo, el 2027, ahí sí ya ni siquiera es incertidumbre, es incierto. Totalmente incierto en el siguiente sentido. No se sabe muy bien cómo se resolverá ciertamente el complicado escenario de las cuentas fiscales, considerando que al parecer va a haber una reestructuración de la política o el plan de convergencia del déficit fiscal del 1.5%, que presionaría mucho más a lo que se lograría para ese año. No se tiene, al menos ahora,
un sondeo de alternativas de cómo se financiará o calzará los proyectos que se podrían plantear en el 2027, recordando que en septiembre se tiene que presentar justamente el proyecto de presupuesto general de la Nación para el ejercicio siguiente, que sería el 2027. ¿Cómo lo ven ustedes también, Gustavo, en ese sentido? ¿Ya está sobre la mesa algún tipo de planteamiento para lo que será el próximo año o se están centrando todavía en este segundo semestre? Bueno, para nosotros son dos batallas que hay que darlas en paralelo, ¿no? Sí. Porque la realidad es que nosotros todavía estamos necesitando presupuesto para terminar el año 2026, pero sí vemos con muchísima preocupación el escenario del presupuesto, específicamente el Ministerio de Obras Públicas, que es el que más que es nuestro principal cliente dentro de lo que sería la Cámara, los integrantes de la Cámara. Pero sí vemos con mucha preocupación lo que sería el presupuesto 2027, especialmente porque hasta hoy todavía no tenemos un número definido cuánto se le asignará al Ministerio de Obras Públicas, y eso sin duda refleja una preocupación enorme para nosotros no tener a puertas, como mismo está mencionando, el mes que viene se debería presentar en el Congreso y no queremos que vuelva a ocurrir lo que sucedió este año, ¿no? Es lo que te decía, para nosotros es muy tedioso tener que estar hablando con el Congreso, gestionando con los diferentes actores. Para nosotros sería mucho más sencillo si es que realmente nos preguntaran a nosotros cuánto es lo que tenemos que ejecutar el año que viene, nosotros sacar ese valor, poder darle y que ellos realmente tomen ese valor y coloquen en lo que sería el presupuesto, especialmente, vuelvo a repetir, lo del Ministerio de Obras Públicas, de tal manera poder trabajar con mayor holgura, porque realmente es demasiado tedioso y te saca muchísimo tiempo muy valioso que deberíamos estar dedicándole a la construcción de los principales proyectos de infraestructura de este país, que tanto hace falta, Prince, ¿verdad? O sea, la infraestructura es demasiado necesaria en el Paraguay, la sufrimos día a día, y hoy lastimosamente tenemos una limitante muy grande, que es la cuestión presupuestaria, que hoy nos impide poder avanzar hacia el camino del progreso en la infraestructura, debido a que hoy es una limitante demasiado importante a la hora de llevar adelante los proyectos. ¿Qué alternativa se podría pensar, Gustavo? Y yo sé que no va por el lado de usted, pues yo decía, ese no es el campo de ustedes. Sin embargo, quizás con ideas se podría ayudar a construir algo en ese sentido. Fuente 10, que representa ingresos genuinos del Estado, yo te decía durante el corte, está básicamente atado a lo que se conoce como gastos rígidos, más del 90% a todo lo que es composición de salarios, deudas, jubilaciones, etcétera. O sea, ahí no tenés casi espacio, para no decir que no tenés luego espacio. Tenés la otra fuente de financiamiento, que es la 20, que es el crédito público, que es lo que viene de alguna manera haciendo posible, por decirlo de alguna manera, el financiamiento de los proyectos de infraestructura, pero al parecer se va como agotando también eso, Gustavo. ¿Qué otras alternativas se puede manejar? La APP parece que no terminó resultando pese a los reajustes que se hicieron, y también lleva cierto tiempo con los proyectos de prefactibilidad, 1, 2, 3 años, y a veces ni siquiera la respuesta es favorable. Tenés otro tipo de instrumentos también de financiamiento, llave en mano, concesión, etcétera. ¿O hay otra alternativa que se puede pensar para financiar y quizás tomar modelos de países de la región que resultaron? Para mí el modelo que más aplica al Paraguay, creo que es un modelo consagrado en el Uruguay, que me parece que es un modelo buenísimo que deberíamos de traerlo al Paraguay, es el modelo CREMAF, ¿no? El CREMA existe en Paraguay, que es construcción, reparación y mantenimiento. Normalmente se utiliza esta modalidad en la reconstrucción de vías ya deterioradas. Es importante reconocer que la infraestructura tiene una vida útil. Es cierto. Hay muchas vías de nuestro país que ya están llegando a su vida útil. Se calcula para un cierto tiempo, eso es normal. Cualquier tipo de infraestructura se calcula para un cierto tiempo y tiene una vida útil. Entonces, lo que se hizo en el Uruguay, el modelo CREMAF, que es construcción, reparación y mantenimiento, y la F de financiamiento, es darle la responsabilidad del financiamiento al contratista. Pero como este financiamiento está atado de cierta manera a una responsabilidad de parte del Estado, una garantía soberana, eso le permite también a los contratistas poder acceder a un crédito mucho más barato, prácticamente a tasa soberana. Clarísimo. Entonces no te ocupa línea, por así decirlo, línea crediticia del Estado, pero sí nosotros de cierta manera el riesgo es compartido dentro del Estado,
y a nosotros nos aseguramos los recursos, ya que la banca privada, básicamente te mueve dos ejes, lo que sería el eje de la contratista, la constructora, y el eje de lo que sería la banca que te presta la plata, o sea, el sector financiero. Entonces como que te diversifica un poco más y también amplía un poco más las áreas en las cuales ataca, y eso te permite de cierta manera poder financiar proyectos a otra escala, ¿no? En vez de pasar de una inversión de 1.000 millones, quizás que podríamos pasar a una inversión de 2.000 millones, que es sin duda súper necesario en el Paraguay. O sea, estamos hablando ya hablábamos la última vez, Prince, de cuándo era el déficit de infraestructura, seguimos en torno a los 30.000, 35.000 millones de dólares. Entonces buscar una alternativa, que para mí la que más ajusta es el CREMAF, porque eso podemos también desglosarlo en otros tipos o sea, básicamente cederle la posibilidad al contratista de que tome financiamiento bajo que gran parte de la inversión, el 80 al 90%, está asegurado bajo una garantía soberana. Eso para nosotros contratistas nos va a permitir poder acceder a esos créditos, son créditos grandes y son pagos a 10 años. Entonces, también para el sector, para el Estado, para lo que sería el Ministerio de Economía, para ellos me pongo en su lugar y es mucho más sencillo tener un valor fijo de pago mensual que tener un valor variable como hoy en día tienen en términos de los certificados, ¿verdad? Porque vos ya sabes, el primer semestre me toca pagar 25 millones de dólares en esta modalidad para pagarle a la banca. Entonces nosotros como contratistas, sí, el que sufre esa variación del clima, de este mes no puede producir tanto, es la banca privada, ¿no? Y para nosotros es una garantía porque la banca sabemos que tiene la plata. Entonces sabemos que cuando presentemos nuestro certificado, esté todo en orden, esté todo firmado, nosotros vamos a cobrar al día. Entonces para todos es una solución, porque para el Estado también se asegura un monto mensual que va a tener que pagar y no tiene que estar viendo cómo sacar, sino tiene todo el año para prepararse. Ya sabe que en el siguiente semestre, por decirte, del 2027 va a tener que pagar 200 millones de dólares. Ok, ya se prepara para eso un año antes. Entonces, yo creo que esa es la alternativa que mejor se adapta, porque si vamos a lo que serían las asociaciones público-privadas, que son súper necesarias también, hay proyectos que se deberían de enmarcar en esto. Para que una asociación público-privada sea atractiva a un banco inversionista, tendríamos que estar hablando de un proyecto de mínimo 250 millones de dólares. Entonces, ¿cuántos proyectos hay en Paraguay de 250 millones de dólares? Y ha de haber una buena partida, pero toman su tiempo sacar esos proyectos. Así es. En cambio, la infraestructura, hay mucha infraestructura que ya no tiene tiempo de hacerse, ¿no? Son muy necesarias. Hay comunidades que siguen estando en aislamiento y hoy quizás no tenemos los recursos para llegar a esas alternativas, porque acá no hay que mentirnos, Prince, la alternativa más barata por donde le mires es que el Estado paraguayo asuma un crédito con algún organismo multilateral y eso inyecte dentro de lo que sería la infraestructura pública. Es sin duda alguna la forma más barata de financiar infraestructura. El problema es que hoy nos vemos supeditados a un déficit fiscal, a una regla fiscal que realmente no acompaña el crecimiento del Paraguay y donde castigamos siempre a la inversión, ¿no? Los años que se recauda abajo, ¿no? Es como que siempre estamos dejándole a la obra pública sin financiamiento, lo que hace que se retrasen esos proyectos. O sea, al final del día el retraso principal que sufren los proyectos de infraestructura son por la falta de pago. O sea, no podemos mentir en eso. Y después hay otras alternativas como la llave en mano, los proyectos de concesiones, pero que todavía son muy escasos y todavía les faltan mucha más maduración, ¿verdad? Las llaves en manos pueden servir en ciertos casos también, que son un esquema muy parecido a lo que yo te estoy planteando con el CREMAF. Son también proyectos básicamente a 10, 15 años, en el cual el Estado asume una cuota mensual o anual o semestral, ¿verdad? Dependiendo del tipo de modalidad que uno esté logrando. Lo único que tiene ciertas limitaciones que impide que se lleve correctamente el proyecto, porque hay que diferenciar mucho, Prince. Una cosa es lo que se proyecta y otra cosa es lo que uno encuentra en el campo. Así mismo. Es muy difícil establecer una relación uno a uno. Es demasiado difícil. Y le invito a cualquier persona de la audiencia que piense cuando hizo una refacción de su casa, probablemente comenzó con un presupuesto de 10 millones y terminó gastando 20, ¿verdad?
es Así normal, mismo. uno cuando va a campo encuentra cuestiones que son muy difíciles. Hoy, si bien la tecnología nos acompaña, avanzó muchísimo. Hoy tenemos drones, tenemos muchos sistemas de 3D que nos permiten ver lo que está sucediendo abajo de la tierra. O sea, tenemos muchos sistemas, tenemos equipos de deflectometría, como yo le llamo, son como los rayos X de la infraestructura vial, ¿no? Nosotros golpeando desde arriba podemos saber cómo está compuesta la capa de abajo. En proyectos que son muy viejos, eso nos permite poder ver qué tal están funcionando las capas de abajo sin necesidad de hacer una intervención muy grande. Como yo digo, cuando vos te vas al médico, el médico no te abre la cabeza para ver si tenés algún problema, no te vas y te haces estudios. Y bueno, lo mismo también se aplica en la ingeniería vial, en la infraestructura en sí. Existen mecanismos, pero de todas maneras, a la hora de Hay llevar factores adelante, y componentes que escapan. que escapan de un razonamiento que uno puede decir, ok, los proyectos se encarecen. A ver, ahora tenemos el fenómeno del Niño, son 2 meses en los cuales la lluvia nos va a afectar en nuestro cronograma. Dependemos mucho del clima, entonces hay años que quizás para nosotros los constructores no son muy buenos porque llueve mucho, pero bueno, al sector agroindustrial le sirve muchísimo. Cierto. Entonces todos esos factores, ¿verdad?, se tienen que llevar a consideración y las llaves en mano realmente dificultan un poco por la forma en la cual está redactada la ley. Este instrumento o esta herramienta podría readecuarse a esa figura que dijiste inicialmente, el CREMAF, sí. Gustavo, y eso se debería hacer, replanteo mi pregunta, ¿el sector está como predispuesto a utilizar una figura como la que mencionaste del CREMAF y eso se debería de alguna manera reajustar vía normativa o Sí, cómo lo plantean ustedes? ¿O ya plantearon también oficialmente eso? Nosotros inclusive el año pasado en el foro de Cavialpa le trajimos al ex ministro de Obras Públicas del Uruguay, que fue el que llevó adelante este programa, un programa que está muy bien armado en el Uruguay. Es copiar el programa, hacer una ley evidentemente, porque acá el Estado va a tener que dar garantías Sí, soberanas, claro. y para poder dar garantías soberanas necesitas una ley, no puedes dar una garantía soberana sin leyes. Entonces, definitivamente hay que readecuar ciertas cuestiones legales, pero sí vemos con muy buenos ojos buscar nuevas alternativas que por sobre todas las cosas nos aseguren la continuidad de nuestros trabajos, ¿verdad? Nosotros ganamos plata cuando la obra se termina en tiempo y en forma. Entonces, Claro. lo que buscamos es eso, poder asegurar los recursos, poder tener alternativas que nos permitan que se invierta más en el Paraguay. Queremos hacer mucho más, nos sentimos capaces de poder hacer mucho más y hoy vemos con muy buenos ojos buscar nuevas alternativas al financiamiento y específicamente que también al Estado le permitan de cierta manera tener un control sobre el gasto mensual que ellos tienen en obras, ¿verdad? Gustavo, tenemos que hacer nuestra última pausa y a la vuelta me gustaría también consultarte lo siguiente, el impacto del tipo de cambio dentro de la estructura de costo, cómo lo están manejando ciertamente desde el sector, impacta, no, cómo mitigan la situación y bueno, también reforzar qué es lo que se espera de aquí para adelante. ¿Te Sin parece? problema. Vamos a nuestra última pausa y a la vuelta seguimos con Gustavo Masi, directivo de Cavialpa. Seguís escuchando Economía Mil y gracias por la compañía. Aquí con Gustavo Masi, directivo de la Cámara Vial Paraguaya, hablándonos sobre el comportamiento y los desafíos de las obras de infraestructura en Paraguay. Gustavo, hay otro componente que me gustaría conversar en este último tramo del programa y que no podemos dejar de mencionarlo, como para que también podamos entender cómo funciona el sector. El componente dólar, tipo de cambio, con un guaraní muy apreciado e incluso de 2 dígitos en un año y muy por encima de lo que se ha apreciado, han apreciado las monedas de la región. ¿Cómo está impactando eso también en el sector? La estructura de costo es más guaranizado en dólares, ¿se busca algún tipo de mitigación en medio de eso? ¿Cómo están manejando la situación? Bueno, realmente nosotros hace aproximadamente 2 meses mantuvimos una reunión con la ministra de Obras Públicas respecto a este tema. A nosotros nos afecta la baja tan abrupta del dólar porque si bien el dólar bajó, nuestros principales insumos, llámense cemento, combustible y asfalto,
se dispararon para arriba. El combustible del asfalto, a causa de los problemas en el estrecho de Hormuz, eso impactó significativamente, los precios sufrieron variaciones importantes, y el cemento también, por ende, también sufrió una variación debido a que hay muchos insumos que se exportan, que se transportan, etcétera, etcétera. Entonces tuvieron variaciones en torno al 15 y al 20%. El cambio, el dólar en el último año disminuyó un 25%, y esa diferencia a nosotros nos impacta de manera negativa porque nuestros principales insumos subieron su valor, el dólar bajó, y nosotros todos nuestros contratos cobramos, si bien cobramos en guaraníes, nosotros tenemos un componente dentro de los contratos, que dentro del reajuste específicamente, que es el costo del dólar equipo. No todos los equipos se compran en dólares, entonces existe un valor dólar del equipo. Y entonces al hacer el reajuste, es como que no se equipara lo que fue la subida, que para nosotros sí representan insumos que estamos gastando todos los meses, con una ampliación, con un incremento muy importante, y en cambio el dólar ha disminuido importantemente. Entonces al hacer el más menos, porque al final sale un único número, ¿verdad?, que el que impacta, no refleja realmente la situación diaria de la cual estamos viviendo, ¿verdad? Porque el dólar bajó significativamente y nosotros los equipos ya los compramos años atrás, ¿verdad? Entonces nos está afectando de manera negativa. Estamos viendo alguna estrategia de poder mitigar, ¿verdad? Y en eso también, que para nosotros es un problema hoy en día, todos los reajustes se fijan en base al precio de las empresas estatales, cosa que no es real, ¿verdad? Y es ¿Cómo funciona exactamente esa parte, Gustavo? El Ministerio de Obras Públicas emite un boletín todos los meses, es un boletín de precios, nunca está actualizado al día, eso es importante también decir, siempre tiene 3-4 meses de retraso, y los principales precios, lo que sería cemento y combustible en particular, que se fijan en base al combustible al precio de Petropar, que todos sabemos que es un precio subsidiado de cierta manera, y el precio de INC, que también es un precio muy por debajo del precio del valor del mercado. Es importante entender que para nosotros es muy difícil acceder a Petropar y a INC por los volúmenes que nosotros manejamos. Son volúmenes muy, muy grandes. Claro, que no van a lograr abastecer. Que si nosotros llevamos el combustible, básicamente nadie más va a poder comprar combustible del país. Y yo entiendo que al ser un combustible que lo que busca es que la gente pueda acceder a un combustible más barato, la mayor parte de la población, nosotros debemos de recurrir a los emblemas privados, que el precio es otro. Totalmente. Y lo mismo nos ocurre con el cemento. Porque no hay un promedio. Es el precio de las estatales, sí, correcto. Sí, y lo que hoy estamos buscando justamente con el gobierno es establecer un promedio entre lo que es el Petropar y lo que son los emblemas privados, poder ver algún promedio de tal manera que ese valor de reajuste realmente represente un valor más próximo al reajuste real que nosotros hoy estamos sintiendo, ¿verdad? Porque también hay una realidad, nuestras obras son obras que duran años. Claro. Y la inflación es un componente normal y las variaciones de precios son normales en un contrato que dura años, deben de estar contemplados dentro del contrato. Yo no me puedo comprometer a hacerte algo que hoy vale 100, sabiendo que mañana lo que hoy vale 100 probablemente valga 105. Totalmente. Entonces, es por eso que se fijan los contratos de los reajustes, y bueno, hoy estamos sufriendo un poco ese embate de la bajada tan abrupta del dólar en el último año. Gustavo, como última consulta y a modo también de remarcar, las perspectivas para cierre de este semestre, este año 2026, por parte del sector de la construcción, y también si la situación terminó golpeando ciertamente a determinadas empresas en lo que va de este primer semestre. Sí, definitivamente hay ciertas empresas que sufrieron mucho más que otras a causa de las modalidades de contrato que tenían contratos netamente con fondos con recursos propios del Estado, y eso les afectó muy significativamente. A otras un poco menos, porque tenían un mix de componentes un poco de lo que sería fondo de recursos del Estado y lo que sería fondo externo, ¿verdad? De préstamo internacional. Entonces como que tenía un mix de algo cobraba y así. Entonces hay ciertas empresas que lastimosamente sufrieron mucho más que otras, ¿verdad? Y bueno, esas empresas todavía están
en proceso de recuperación. Esperemos que en los próximos meses puedan recuperarse, pero es por eso también que estamos trabajando tan fuertemente con el gobierno para poder tratar de encontrar una solución a lo que es el segundo semestre del 2026, que para nosotros desde un principio y desde noviembre del año pasado veníamos manifestando que el verdadero problema se venía a partir del segundo semestre del 2026. Mismo. Entonces, hoy estamos con altas expectativas de poder cumplir en el menor tiempo posible esta ampliación presupuestaria. Entendemos que se debería de dar en los próximos días, que el Congreso va a acompañar el proceso, pero bueno, esperamos que se ponga mano a la obra y que realmente se materialice lo antes posible. Nosotros queremos ver estos resultados lo antes posible para no tener que ralentizar nuestro contrato, no tener que parar, no tener que despedir gente. Queremos realmente devolverle un poco a la ciudadanía la infraestructura que tanto se merece. Gustavo, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente miércoles. Gracias, Príncipe. Estuvimos con Gustavo Masi, directivo de la Cámara Vial Paraguaya. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIP, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.